En esta vida sentimos que todo va demasiado rápido, como si la existencia fuera una película mal editada. Escenas inconclusas, tomas borrosas, sonidos mezclados y un protagonista, nosotros, tratando de entender qué hacer con todo lo que le rodea. Desenfocados, el nuevo libro de Orlando Burgos. ¡Holi! Bienvenidos a mi mundo. Pastor, esposo, hijo, comunicador. Hoy tenemos con nosotros a Orlando Burgos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Dios te bendiga, Kelly. Un gusto y un placer poder estar aquí compartiendo contigo en este hermoso podcast. Tuve la oportunidad de leer un poco de lo que es tu nuevo libro y veía algo de lo cual hablabas que se llama la borrosidad del alma. Y a mí me gustaría que tú me contaras qué significa ese término y cómo saber qué señales encontrar cuando estamos en medio de esa borrosidad del alma. Pues mira, pues conceptualmente pues hay un término en la comunicación que cada uno de nosotros podemos, digamos, experimentar y saber lo que es el desenfoque o la borrosidad y lo que es el enfoque. Entonces, a veces nuestras cámaras están borrosas y están documentando, grabando, así de cierta manera nuestra vida muchas veces estamos con nuestros ojos puestos en una relación, en alguna situación o estamos caminando por la vida de diferentes maneras y no estamos viendo con esa nitidez o con esa, digamos, ese discernimiento espiritual, si lo espiritualizamos, valga la redundancia. Entonces perdemos de vista nuestros propósitos y cuando perdemos de vista nuestros propósitos, pues muchas veces caemos en el desenfoque del alma, del espíritu, de quiénes somos realmente, de nuestra identidad y caemos en relaciones que no son saludables, en diferentes áreas que pues a lo largo de mi vida pues experimenté esas áreas que de cierta manera perdían el propósito esencial por el cual Dios me llamó, me escogió, me seleccionó en su infinita gracia y esa borrosidad no permite que muchas veces avancemos y veamos más allá de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y estamos en medio de una generación con muchas distracciones. Los celulares, las redes sociales, la universidad, el trabajo, las finanzas, los sueños incluso. ¿Cómo podríamos saber o cómo entender que ya no estamos siendo guiados por la voz de Dios? Bueno, ahí está el problema, Kelly, que muchas veces hoy estamos en un mundo hiperconectado, donde se escuchan muchas voces y casi todas pueden sonar hasta espirituales, porque hoy, hoy vemos coach de muchas maneras y a veces perdemos de vista que nuestra brújula o ese quien da sentido a nuestras vidas, en el que debemos nosotros girar, es en el entender el propósito, la voluntad de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, pues a veces perdemos de vista ese propósito por el cual Dios nos ha escogido y está a la luz de la palabra. Cuando no entendemos la palabra, cuando no le pedimos al Espíritu de Dios que sea nuestra guía en nuestras decisiones, en nuestra forma de vivir, pues a veces perdemos el foco, el sentido por lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. En tu libro escribiste algo como: no es que no tengamos propósito, es que a veces miramos hacia algo que no nos corresponde. Así es. Y me llamaba mucho la atención porque yo decía, bueno, ¿y cómo podemos saber si estoy persiguiendo los sueños de Dios o mis deseos o los deseos de mi entorno incluso? Porque también puede pasar que nos encontramos literalmente siguiendo quizás la voz de otra persona, pero no la voz de Dios. ¿Cómo yo puedo saberlo? Primeramente, la voz de Dios siempre te va a traer paz. Y cuando tú entiendes que va a traer paz, es que muchas veces vas a hacer cosas que inclusivemente tú te vas a sorprender. Que a veces uno dispone, pero Dios es el que al final es el que da esa última palabra en nuestras vidas. Y a veces, muchas veces vamos a hacer cosas que inclusive van a ir en contra de nuestra propia voluntad. Y cuando entendemos que en esa voluntad Dios está cumpliendo su propósito, más adelante en el camino vamos a darnos cuenta, sí, era necesario yo pasar por este proceso y quizás contra mi voluntad, contra mi propia naturaleza, porque no nos olvidemos, Kelly, que estamos en una lucha espiritual entre el bien y el mal, pero también entre nuestra carne y nuestro espíritu, que están ahí en constante choque. Y cuando entendemos ese propósito por el cual Dios nos escogió, nos seleccionó, nos comisionó para llevar su palabra, para hacer algo,
pues muchas veces va a ir en contra de nuestra propia voluntad para que se cumpla su voluntad. Y cuando miramos todo ese, digamos, ese flashback, pues nos vamos a dar cuenta, no, es que Dios me estaba preparando para esto. Y era necesario que yo pasara este proceso. Yo le digo a muchas personas, Dios es un Dios de procesos. Y a veces Dios nos va a procesar como el oro, como los diamantes. Y a veces es bajo el horno, bajo las circunstancias que no nos van a gustar. Y esas son las partes que muchas veces humanamente nosotros creemos que nuestra vida cristiana es, no sé, color de rosa, en victoria. Y a veces no necesariamente tenemos que estar, pongámonos a preguntar, ¿cuándo nosotros crecemos más? ¿Cuando estamos en la prueba o cuando estamos...? Total. A veces es necesario pasar esos procesos para ver el cumplimiento, ver el destino por el cual Dios nos escogió. Y ahí vamos a estar enfocados en el propósito por el cual Dios nos puso sobre la tierra. Súper. Cuando estaba leyendo esas páginas que me diste el placer de poder leer, llegué a un punto en donde hablabas de lo eterno. Y la verdad, siéndote sincera, siento que Dios nos está llamando a eso. A quitar nuestra mirada de lo temporal e ir hacia lo eterno. Aquí, infidencia. En algún momento, incluso en el libro que tengo la oportunidad de sacar próximamente, Dios me hablaba y me decía, me duele cada vez que lloras por algo temporal, cuando yo estoy planeando algo eterno para ti. Y cuando leía esto en tu libro, yo decía, es la voz de Dios, es Dios llamándonos a mirar hacia eso eterno, y me hacía pensar, bueno, estamos aquí, ¿cómo hacemos para no desenfocarnos de lo eterno cuando tenemos que pagar los recibos, cuando tenemos que sacar, por ejemplo, hijos adelante y estamos en medio de esto? ¿Cómo no perdernos en lo temporal? Wow, eso es una pregunta excelente, Kelly. Primeramente el apóstol Pablo decía que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Si nos ponemos nuestros lentes, digamos, yo me quito los lentes porque estoy viendo desenfocado. Pero cuando me pongo nuestros lentes espirituales, pues voy a ver con los ojos de Jesús. Y Jesús no está mirando un ejemplo, uno que trabaja con personas que están en condición de calle, o a veces uno le predica a alguien que está en alguna situación compleja. Si nosotros vemos en el sentido natural y humano, vemos una persona que por una situación o por una decisión tomó una mala decisión, pero si lo miro con los ojos espirituales y veo la obra que Dios está terminando en él, estoy viendo la eternidad, estoy viendo que Dios está preparándolo para la eternidad. Entonces, cuando nosotros miramos con esos lentes espirituales, con los lentes de nuestro Señor y Salvador Jesús, pues vamos a ver que la eternidad comienza cuando nosotros enfocamos nuestro lente, cuando dejamos que esa cámara o ese lente sea configurado por nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a ver que la eternidad o lo eterno siempre va a traer esa plenitud de gozo. Y obviamente estamos en este mundo, van a haber luchas, circunstancias, pero Jesús siempre prometió que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. En el mundo vamos a tener aflicciones, luchas, situaciones, humanamente. Pero si lo vemos desde los ojos espirituales, esto es la antesala de lo que Dios está preparando para nosotros, la eternidad. Total. Pensaba como, estamos en una generación miope, y tú ponías el ejemplo de me quito los lentes, y yo decía, bueno, pero ¿cuál es ese lente? O sea, sabemos que estamos perdidos. ¿Cuál es el lente que yo necesito para volver a enfocar mi mirada y ver claramente? Hay muchos lentes que podemos ver espiritualmente. Primeramente, un libro que me influenció mucho para escribir este libro. Yo sé que yo digo que todo cristiano debería leer este libro, Una vida con propósito, del pastor Rick Warren. Total. Si usted no lee ese libro, mi hermano, usted no va a entender cuál es el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Total. Y estamos aquí no solamente para predicar la palabra, no solamente para extender el evangelio, aquellos que tenemos esa pasión por las almas, pero también para adorar a Dios, y todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para Dios con excelencia, con esmero, con dedicación, pero entendiendo que nosotros somos un testimonio vivo, Kelly. Y hay gente que nos ve que no necesariamente es cristiana, que es conversa. Yo tengo muchas amistades que inclusive tienen orientaciones sexuales que no son las, digamos que, pero para eso Dios nos puso sobre la faz de la tierra, para hacer testimonio para ellos, porque
muchas veces ahí es donde se va a probar realmente cuánto nosotros estamos reflejando el amor de Jesús. Y el amor de Jesús es un amor misericordioso, un amor que nos acerca a Él. Entonces, cuando tenemos los lentes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues vamos a ver que nosotros somos ese testimonio que constantemente está ahí, a la luz de las cámaras, a la luz de las personas. Siempre nosotros somos ese vivo ejemplo de lo que Dios está haciendo y cumpliendo el propósito de Dios. Sabrá Dios, y un ejemplo, pongámonos en un caso no tan hipotético, que este podcast sea un programa de televisión, algo mucho más grande. Ahí está cumpliéndose el propósito de Dios. ¿Quién lo sabe? Nuestro Señor y Salvador. ¿Quién es el que abre camino? ¿Quién es el que canaliza todo? Ese que nos creó y que sobre todas las cosas nos llamó a hacer cosas mayores que las de Él. Amén. Así es. Y bueno, cuando uno está escribiendo, y ahorita lo estamos hablando fuera de cámaras, decías como que lo empecé a escribir, duré años escribiéndolo y llegó el momento en el que Dios me dijo, bueno, vamos a sacarlo. Así es. Pero en ese detrás de cámaras, ¿qué fue lo que Dios enfocó en tu vida? Muchas áreas. En el libro, yo divido el libro en 4 unidades. Voy desde lo más íntimo, primeramente nuestra identidad, nuestra espiritualidad, esas situaciones íntimas que llegan a nuestra vida, que tratan de desenfocarnos, porque si nosotros no nos entendemos o no entendemos los problemas del alma, ¿cómo vamos a atender los problemas de nuestras relaciones, los problemas de la finanza y tantas áreas? Entonces, en esas 4 secciones voy desde lo más profundo hasta lo más externo. Entonces, fueron procesos. Yo, Kelly, te puedo decir que fueron procesos, diferentes etapas. Primeramente Dios empezó a sanar mi corazón, lo sigue sanando, obviamente. Estamos en esa sanidad interna, necesaria, espiritual, pero también habían otras áreas que era necesario que pasara o hubieran esos procesos para que yo pudiera entender que, Orlando, estabas desenfocado en esta área, necesitaba trabajar en esta área para luego entregarte esto. Y ahí es cuando nosotros entendemos y comprendemos que para todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Amén. Si amamos a Dios, pues si viene una prueba, la prueba no nos puede desenfocar. La prueba es la preparación o la antesala de algo mayor que Dios ha de entregar. Entonces, cuando estemos siendo probados, procesados, no nos sintamos mal. Yo lo expreso en el libro. Muchas veces Dios me decía, oye, Orlando, estás desenfocado en esta área, esta situación. Y a veces me lo decían personas, mis padres, amistades, una relación, mi esposa. Hablo en el libro, uno de los capítulos, cuando perdemos de vista el sentido del matrimonio. Porque muchas veces, aún siendo cristianos, no estamos exentos a estar desenfocados. Porque a veces venimos con 2 mochilitas, somos cristianos. Pero a veces esas 2 mochilitas pues tienen sus roces. Y es sumamente importante eso en cada área que Dios nos muestra ese desenfoque. Me hacía pensar, bueno, como autora cristiana yo sé el detrás de cámaras cuando Dios nos pide escribir un libro. En mi caso es como dejar el alma allí impresa en cada página. ¿Y cuál fue el capítulo más desafiante para escribir? Pues tengo varios, pero hay uno en particular que de hecho está aquí. Quiero mostrártelo un poquito. Es el desenfoque en el área emocional, porque nuestras emociones de una u otra manera controlan nuestra vida. Así es. Porque nosotros somos seres emocionales y a veces quienes le damos rienda suelta a nuestras emociones, luego de que ocurre la emoción, nos damos cuenta, no, actué precipitadamente. Entonces, aquí hablo de esa importancia de entender qué es lo personal, qué es lo espiritual y qué es lo emocional. Cuando nosotros entendemos que nosotros estamos compuestos, somos tripartistas, está nuestra alma, está nuestra carne y nuestro espíritu, y están en constante lucha el alma y la carne y nuestro espíritu, porque nuestro espíritu quiere agradar a Dios, pero nuestra alma y nuestra carne están en esa lucha. Pero algo peculiar que yo escribí aquí es que este es el punto donde Dios comienza a transformar tu alma. Desde lo más profundo, desde ahí todo comienza a tomar enfoque otra vez.
Si nosotros empezamos a evaluarnos o autoexaminarnos o dejar que el Espíritu de Dios empiece a revelarnos cuáles son esas áreas de nuestra alma que son constantemente bombardeadas. Nuestras emociones, ahí es donde obviamente se deposita lamentablemente la depresión, la tristeza, pero cuando empezamos a darle terreno, a dejar que el Espíritu de Dios empiece a gobernar esa área en particular, pues vamos a ver cómo Dios va a empezar a trabajar en nuestras vidas. Ese capítulo para mí fue uno de los capítulos más desafiantes. Es el capítulo 3 de este hermoso libro. ¿Y por qué fue desafiante? Porque habían áreas que todavía estaban en construcción. Y yo lo escribí, cuando lo terminé de escribir y otra vez lo releí, eso me hacía llorar, me hacía comprender que ese proceso era necesario para poder luego ver que Dios transformara una relación, luego esa relación se ve un noviazgo, luego un matrimonio, luego ver cómo Dios arregla todas esas otras áreas para no perder de vista el propósito por el cual Dios nos había puesto sobre la tierra. Así es. Y pensaba mientras me hablabas, muchos podrían estar allá atrás diciendo, bueno, ¿y cómo es posible que un pastor esté desenfocado? Eso es particular porque a veces creemos o idealizamos la vida cristiana y somos gente imperfecta sirviendo a un Dios perfecto. Yo siempre se lo digo a la iglesia. Así es. La iglesia es un hospital. Viene gente enferma. Yo se lo decía el miércoles al grupo que le estamos dando, pues obviamente, el ADN de la iglesia. Les decía, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se lo dijo, en este caso, a Nicodemo. Y eso es muy importante, entender de que nosotros somos personas que necesitamos todos los días de Dios. Yo necesito, Kelly, todos los días de Dios. Si yo no me conecto con Dios, yo me siento desenfocado. Y cuando somos realistas o cuando somos sensibles a eso, pues obviamente vamos a ver cómo Dios empieza a trabajar con nuestras vidas, porque vamos a sentir y a saber ser testigos de esa transformación de nuestras vidas. Pero es cuando somos sensibles, cuando me quito quizás la etiqueta de pastor, de comunicador, porque a veces en nuestra vida cristiana, Kelly, yo he sido hijo de pastor, y un montón de cosas que Dios en su gracia lo ha permitido, pero eso no me hace ni más ni menos. Soy un hombre que todos los días necesita de Jesús. Es totalmente cierto, y ya para dar cierre, hay una frase que dice, perdí el enfoque y ahí comenzó mi caída. De hecho, hablabas antes de que Ronaldinho, sí, actores, y mientras tú narrabas esa cantidad de personajes, a mi mente se venían muchos más. Robin Williams, personas que uno ve y dice son exitosos, pero su alma se sentía vacía y me hacía pensar, quizás muchos detrás de la cámara o que están viendo este podcast pueden estar diciendo, yo me siento así. ¿Cómo puedo saber que este libro me va a dar esperanza y las herramientas que yo necesito para salir de esa situación? Pues mira, Kelly, yo digo que este libro ha sido una herramienta. Tengo muchos testimonios. Ahora mismo hablaba con un hermano que lo está leyendo en Medellín. Saludamos a nuestra gente hermosa allá en Medellín también. Y le decía, esto es una herramienta, esto es una guía, propiamente de mi propio testimonio. El entender de que esto es una vivencia, es un testimonio, pero también lo quise transmitir, compartir con otras personas porque sé que están atravesando, pueden estar atravesando este tipo de situaciones que no nos tienen que hacer sentir mal. Así es. O sea, el Espíritu de Dios cuando me confrontaba y me decía, estás desenfocado en esta área, corrige esto, déjame trabajar, déjame ingresar, no lo hacía para sentirme mal, sino para el contrario, para que me entregues esa área, para que Dios trabaje en esa área. Entonces, algo en particular que de hecho en el libro y todos estos personajes que tú mencionas, hay uno que sí siempre lo puse en el libro, y es un hombre que Dios le dio, bueno, es un joven que empezó muy joven, se llamaba Jota. Sí. Y para mí es un claro ejemplo de muchas veces, hay muchos más, personas que Dios le dio un talento. Total.
Un talento que se lo entregó a él y le dio la oportunidad de poder disfrutar de él, pero por consecuencia o por situaciones, obviamente, que quizás nosotros podemos decir, oye, yo también pude o he desaprovechado ese talento o ese ministerio, pues perdió de vista el propósito por el cual Dios le dio ese talento. Entonces, en líneas generales, Kelly, qué importante es que le demos ese espacio a Dios, el Espíritu de Dios, para que Él empiece a trabajar en cada área de nuestras vidas y siempre teniendo de vista cuál es el propósito por el cual Dios me puso sobre la faz de la tierra. Hay unos que Dios le dio el ministerio de la alabanza, el ministerio de la intercesión, el ministerio de la predicación, el evangelismo. Cualquier ministerio, cuando lo hacemos con propósito, vamos a entender y vamos a comprender que el respaldo de Dios o ese ministerio le pertenece a Dios. Y el último capítulo de este hermoso libro le trazó el camino porque es importante salir del desenfoque y enfocarnos en Jesús. Uh-huh. Porque si nos enfocamos en Cristo Jesús, pues allí vamos a poder tener enfoque, disciplina, vamos a entender el propósito de Dios, vamos a alinearnos con lo eterno. Y eso es lo que necesitamos. Así es. De verdad, muchas gracias, pastor, por darme la oportunidad de conocer este libro. Sé que va a bendecir muchísimas vidas y los invito para que lo puedan adquirir. ¿En dónde lo pueden adquirir? Claro que sí, Kelly, y a todos los amigos que nos están viendo y escuchando, lo pueden adquirir aquí en Cali, en Colombia, a través del 320-865-2149, pero también lo pueden ordenar para que le llegue a sus casas a través de buscalibre.com. Allí se encuentra distribuido, y en amazon.com también lo pueden conseguir en formato digital y en formato físico. Sin duda alguna, yo sé que este libro va a bendecir tu vida y los invito para que puedan adquirirlo. Muchas gracias, pastor, por este tiempo. Gracias a ti y a todos. Y a todos les recuerdo que es muy importante ser la luz y la sal de esta generación, porque este mundo lo necesita hoy más que nunca. Les mando un abrazo a todos. No olvides darle like, dejar unos comentarios y comprar y adquirir este libro que sin duda alguna nos va a bendecir. Un abracito. Chao. Chao. Bendiciones. Listo.